Les damos la bienvenida a Tontas, el podcast donde dos amigas hablan de todo siendo expertas en nada. Mi nombre es Melissa y junto a mi amiga Andrea, hoy les platicaremos sobre sustos que no dan gusto. Estoy notando un patrón, siento que en cada episodio que me cuentes algo me vas a meter un miedo nuevo, ¿sabes? O sea, primero fueron las aves, ahora me vas a decir que a alguien se le subió el muerto mientras, no sé, cantaba Estrellita o algo así. Para el episodio 20 voy a llegar todo ojerosa y te voy a decir, llevo 2 semanas sin dormir, ayuda. ¿A usted la han asustado? La verdadera pregunta es, ¿cuándo no me han asustado? No, de verdad, o sea, mi familia sí es muy propensa a que la asusten. Que yo tengo varias historias que algunos amigos y amigas me mandaron. Voy a empezar a contarles las más cortitas y las más light, por decirlo así. Bueno, no son light porque cualquier susto es hueso, pero es como algo más, pasó esto y ya. Y ya después son historias más densas o con más detalle, pues. Vale, desde ya estoy con susto y les envío un abrazo a todas las personas que los han asustado porque sé que es una sensación espantosa, o sea, desde que hace media hora pasó lo que haya pasado y aún ahorita tengas el corazón a 1000, te estás haciendo un montón de preguntas y no creas en ti mismo con lo que acabas de ver y estás buscando una explicación lógica a todo lo que pasó. Es horrible porque no estás creyendo en ti, así que de verdad los abrazo, de verdad se siente feo. Entonces, bueno, no voy a decir nombres porque yo le dije a las personas que lo iba a decir de forma anónima para que no les diera pena. Ya si eventualmente hago una parte 2 o así, les pregunto ya de fijo que quiere que se lo diga el nombre o así. Bueno, esto pasó en el 2012. Dice, venía de la casa de un amigo caminando como a la 1 de la mañana. Iba pasando por el hospital de San Carlos, al puro frente de la funeraria que antes estaba a la par. Y sentí como que alguien me jaló el hombro y lo movió como para atrás, o sea, como que le agarró el hombro y lo movió. Él volvió a ver y no había nadie. Esta es otra. Dice, venía de la casa de una amiga. Ella vive en Santo Domingo de Heredia y yo en Tibás. Iba en Uber y por alguna extraña razón el Waze lo mandó por Barrio Socorro, que para entrar en contexto, Barrio Socorro es literal en medio de la montaña. Es más rápido irse por otro camino, eso fue lo que me dijo la muchacha, pero por alguna extraña razón el Waze mandó al Uber por ese otro barrio. Creo que yo he ido por ese barrio que es como una subida y es muy montañoso, o sea, como literal es calle y no hay como casi ni aceras ni nada, en algunas partes, ¿verdad? Entonces, bueno, dice que iban el Uber, ella y el Uber iban hablando y dice, y en una vuelta vimos a una persona, entonces el mae pegó un frenazo y el frenazo dice eso, que uno se le hace la cabeza para adelante y ya después se vuelve para atrás. En el momento que ellos volvieron a la posición normal, no había nadie, simplemente desapareció la persona. Y que el Uber le dijo, ¿usted vio eso? Y ella, sí. Y que el mae no dijo nada más, aceleró demasiado para salir despichado de ahí, pero que no, o sea, dice que no habían aceras, o sea, no era posible que la persona solo haya desaparecido, así, rarísimo. Ok, esta es otra. Puso contexto, en el apartamento de mi novio y en el mío asustan mucho, o sea, en ambos. Entonces, ella contó 2 historias. Dice, en el apartamento de ella, dice que estaban ellos dos durmiendo y que el novio se levantó para ir al baño. Y ella sí lo vio, o sea, ella sí lo vio como media dormida, sí lo vio cuando él se levantó para abrir la puerta. Y para explicar, el apartamento de ella tiene un pasillo súper largo. En el pasillo están todos los cuartos y al fondo del pasillo está el baño. Entonces él se iba a levantar para ir al baño. Dice que cuando él abrió la puerta, le dijo, estoy viendo una sombra negra. Y ella como, ¿qué? Ella media dormida fue como, no, ¿de qué está hablando? Y como que ella se volvió a dormir. Cuando él regresó, abrió la puerta y que la sombra estaba estática. Pero en el momento que él se movió un poquitico, la sombra se movió rapidísimo, estaba como en el baño y se movió para el otro lado de la sombra. Y que la gatita de ella persiguió la sombra. Dice que no se comportó agresiva ni nada. Dice, después en el apartamento de mi novio es de 2 pisos y él tiene una silla que rechina mucho cuando alguien se sienta o cuando alguien la mueve. Dice que eso le ha pasado varias veces, que ellos están durmiendo y cuando ellos como que se van a levantar, suena como si alguien estuviera moviendo o sentado en la silla, que rechina así. O sea, ella solita no rechina a menos de que alguien la mueve o alguien se siente.
Se me hace muy curioso eso porque, digamos, mi mamá tiene muchos gatitos. Creo que ahorita son como 7 u 8. O sea, llega un gatito a la casa y mami es como, voy a cuidarlo, ¿sabes? Para esto, en el cuarto de mis papás hay como un tipo de ventanita chiquita encima de su cama para que Chalupa, la gatita como favorita de mi mamá, bueno, no es una gata favorita porque no tiene gatos favoritos, pero sí es como la gatita más vieja que ha estado con ella y se adoran mutuamente. Entonces, para que la gatita cuando quiera entrar pueda entrar por esa ventanita. Dice mami que se estaba soñando algo súper espantoso, o sea, era una pesadilla súper fuerte y que ella sentía que algo había encima de ella. O sea, era un cuerpo inerte, ¿sabes? O sea, pero que ella no se podía quitar eso. Entonces intentaba moverse, en el mismo sueño no la dejaban, pero ella quería despertarse y quitarse el bicho. Pero mami pensaba que era un sueño, ¿sabes? Bueno, o sea, sí fue un sueño, pero digamos, mami decía, todo lo que está pasando y lo que estoy sintiendo es un sueño. La cuestión es que de la nada, dice mami que ella en el mismo sueño sintió que Chalupa entró por esa ventana que te estoy contando y lanzó a lo que estuviese encima de mi mamá contra un espejo que está muy cerca de la cama. Ese mismo sonido fue lo que hizo que mi mamá se despertara por fin. Y sí, digamos, o sea, Chalupa estaba súper cerca del espejo como si hubiera lanzado algo y estaba así como muy tensa, pero ya cuando vio que mi mamá estaba despierta se fue como a amasarla y a ronronearle. Entonces creo que eso es una de las cosas que se me hacen más bonitas de los gatos y que son súper místicos y tienen una vibra bien cabrona. Y de verdad, o sea, mi mamá dice, Chalupa me cuidó. Wow, qué buena vida con un montón de gatos. Oh, my, qué miedo, mae, los gatos. O sea, bueno, en general los animales, o sea, yo siento que ellos ven cosas que uno no. Es como cuando a veces se quedan ladrando en una esquina y uno como, ahí no hay nada, amigo. Después está esta otra. Dice, estaba en una videollamada con una prima y estaban hablando como de diferentes cosas y dice que, digamos, ella tenía como la pantalla grande, o sea, cuando uno hace una videollamada, la otra persona es la que se ve grande, pero en este caso dice que ella era la que se estaba viendo grande y entonces dice que ella vio una sombra, pero dice que la pared de atrás de ella es blanca con el mueble blanco, solo está la pared blanca con el mueble blanco y el microondas es blanco también, entonces no hay nada oscuro como para que haga sombra y estaba pegando toda la luz. Ella por medio de la pantalla, o sea, ella vio que detrás de ella había una sombra. Se quedaba así. Dice que era una sombra sin rostro, pero sí tenía como forma, solo que no tenía cara. O sea, era una sombra rarísima ahí. Y dice que ella se quedó helada y cuando volvió a ver al cosito de la prima también estaba así, pero en shock. Tenía una cara de horror. Y dice que entonces ya como que se levantó y apenas se levantó la sombra se fue, digamos. Y para también entrar en contexto, dice que ella ya llevaba varios días de que no podía dormir, de que ella se dormía y sentía como que alguien se estaba moviendo en el colchón, que hasta suena y todo. Y dice que ella después de ese susto llamó a una amiga que es como muy espiritual, entonces bueno, la amiga fue y le limpió la casa y hicieron como una oración. Ella dice que ella no cree mucho en esas cosas, pero que después de ese susto empezó a rezar y a rezar y a rezar y solo así pudo empezar como a dormir tranquila y no le volvió a suceder nada. Y creen que es por una vecina que es muy problemática y dice que eso empezó a pasar desde el momento que ella decidió abrirle la puerta a la vecina, porque la vecina hace como cosas de belleza, entonces le hizo como una queratina, entonces ella la dejó entrar y que fue hasta ese momento que empezaron a pasar cosas rarísimas y que en el momento que ella dijo no más, usted no entra aquí más y empezó a rezar y a rezar, todo se calmó. Para esto, una de las personas que más han asustado en mi familia es a mi mamá. Dice que cuando estaba muy chiquita, una vez su tía fue a quedarse a dormir a su casa. Entonces se quedó con ella en su cuarto durmiendo. Y dice que ella sentía como que había un bichito que le estaba pasando por todo el cuerpo. O sea, como que le brincaba en todo el cuerpo. Pero que no era en plan de, un bicho así, o sea, un insecto o no sé, como que un gato se subiera. O sea, como ese tipo de peso, no. O sea, genuinamente ella sentía que habían piecitos. Entonces ella se despertó enseguida y vio a un bichito chiquitito caminándole por todo el cuerpo. Tenía piecitos, era un duende, dice mi mamá, y que todavía no le había podido ver la cara. Cuando pudo vérsela, dice que mi mamá lo primero que vio fue una cara súper fea de un señor y que ella se quedó como así como paralizada. Tiempo después, cuando se eligió al papa que renunció, abdicó, no sé cómo se dice en cuanto a los papas, pero bueno, en fin, que renunció a su cargo de papa, el señor feo. Dice mi mamá que cuando lo anunciaron a él como papa, llamó a mi abuelita y le dijo, mami, ¿usted se acuerda que cuando yo estaba chiquita pasó esto y esto y esto? Y le dije que vi esto y esto y esto. Y mi abuelita dijo, sí, ¿por qué? Y le dijo, porque la cara del bichito que yo vi esa noche era la cara del mismo papa que hoy están eligiendo. Y dice mi mamá que mi abuelita, o sea, no habló más hasta que mi mamá volvió a repetirle pues lo que le dijo y que mi abuelita estaba así como, caray, o sea, qué miedo, ¿sabes? Pero pues sí, mi mamá vio al papa antes de ser el papa.
Es que sí tiene cara de miedo, o sea, da miedo. Es como la mirada, es que es como la mirada. Sí, a mí siempre me dio miedo ese mae. O sea, la cara. Si no, es que, ay, qué susto. Y ella chiquitica y luego esa mae ahí. No, hombres. Bueno, voy a seguir, ya empiezo con las que son un poquito más largas. Dice, esta me lo mandó una amiga. La casa de mis papás es de 2 pisos y para subir al segundo piso las gradas son de madera. El cuarto donde se lava la ropa está al puro frente de esas gradas. Entonces en el momento que uno está en ese cuarto tiene una vista directa a las gradas. La cosa es que un día estando sola en la casa me puse a lavar ropa y las gradas empezaron a sonar, cosa que es normal porque la madera suena, pero donde ella se asomó no solo era sonido, sino que os dice que cuando en un lugar con mucho polvo y usted camina como que el polvo se levanta. Dice que las gradas estaban sonando y como que iba subiendo cada vez que se levantaba polvo en una grada más arriba que la otra, digamos. Me mandó varias historias de esa misma casa. Después dice, ella está casada, pero cuando mi esposo, antes era mi novio, él a veces se quedaba a dormir, entonces le ponían un colchón en la sala y que quedaba súper cerca de la cocina. Ya súper tarde los dos estábamos dormidos en el colchón y sonó como si se hubiera caído así toda la vajilla completa. Entonces los dos se levantaron y fueron a la cocina y no había nada, todo estaba intacto. Después dice, a mis papás les pasó que una noche estaban viendo tele en la sala y también se les hizo tarde. Con ellos estaban acostados en el sillón y ellos tienen 3 perros, entonces los 3 perros estaban acostados en el piso, a la par del sillón. Dice que los 3 de un solo levantaron la cabeza y que se pusieron atentos como a un mismo punto, o sea, los 3 al mismo tiempo, a la puerta de la sala, y la puerta de la sala estaba cerrada. Y dice que los 3 empezaron a seguir así con la mirada, algo que se empezaba a mover de un lado para otro. Dice que como por 30 segundos se quedaron viendo a la cocina y yo luego ya como que se volvieron a acostar. O sea, como que los madres vieron algo, siguieron hasta la cocina y ya fue como ya se fue, pero madre, los 3 perros de un solo. Este es otro. Dice, creo que tenía unos 13 o 14 años cuando pasó esto. Era la fiesta de cumpleaños de mi tía y toda la familia estaba reunida en el patio. Habían invitado a unas amigas de mi tía y señoras del lugar donde vivimos. Esto es relevante para más adelante. Me dice, la cosa es que después de la cena y de cantar cumpleaños, mi tía me pidió que fuera a la casa por unos cuadros que le habían regalado, que quería enseñárselos a mi abuelo. Yo entré a la casa muy chill, bajé unas gradas que daban para el cuarto de ella y en ese momento saliendo del baño estaba una señora. Se me hizo muy conocida, ella se veía contenta. Una señora más en la fiesta, él pensó. Pensé que me iba a saludar y hablar, pero solo me vio, sonrió y subió las gradas. Yo dije, Dino, todo bien. Cuando terminó la fiesta fue que me llevé el fucking susto de la vida. La señora se me hizo súper conocida porque era mi bisabuela. Bisabuela que llevaba muerta ya como 30 años. Me di cuenta porque volví a ver el marco con una foto de ella. Fue muy raro porque tenía la misma expresión, la misma sonrisa y el mismo vestido. Le conté a mi tía y de la manera más tranquila me dijo que Tita solía hacer eso en las fiestas de ellas, de sus hijas. Al día de hoy no volví a verla, pero no olvido esa sonrisa. Dice, en la casa de mi tía han velado a todos mis familiares que ya fallecieron. Ya uno después entiende, después de saber eso, porque seguro ahí estaba la señora ahí. No me digas eso, se me puso la piel de gallina, qué susto. A mí me pareció wholesome porque fue como, los viene a visitar, pero imagínese el susto, da igual, o sea, Mi abuelita materna se murió una semana después de que yo cumpliera 9 años y estábamos en la casa de mis abuelos. Para esto era dentro de los 9 días que ella falleció, pero no era que le íbamos a hacer el novenario en esa casa. Entonces creo que íbamos a mover unas cajas de mi abuelito o algo así. En fin, la cuestión es que tenía que pasar por el cuarto de mis abuelos. Y cuando pasé por ahí, lo primero que veo es a mi abuelita sentada en la cama. Para esto había un silencio sepulcral, de verdad te lo juro, o sea, no se escuchaba nada. Pero de la nada como que se empieza a modular el sonido. Entonces escucho que mi abuelita me dice, Andrea, siéntese, y me golpea la cama como invitándome a sentar. Pero, o sea, yo estoy en shock, no me puedo mover, nada más veo que mi abuelita está así y me vuelve a repetir. Pero para esto, o sea, era la voz de ella, no era como que yo escuchase una voz que no era de ella, no era una voz así como satánica ni nada, no, o sea, ni fantasmal ni nada, era el tono de voz de ella, así simple y sencillamente el tono de voz de ella. Pero algo que me sacó mucho de onda fue porque pues como yo estaba en shock, pues no me podía mover. Y empezó a golpear la cama más insistentemente como diciendo, ¿va a venir sí o no?
Entonces en ese momento yo salí corriendo y cuando yo salí corriendo volví a ver hacia atrás para el cuarto y la figura de mi abuelita se estaba levantando de la cama como queriendo perseguirme, ¿sabes cómo? Pero, o sea, al día de hoy no entiendo qué fue lo que pasó, por qué la vi, o sea, por qué se levantó de esa cama, pero cada vez que me acuerdo me da un montón de ganas de llorar del susto. ¡Ah! ¡Qué miedo! Piense que fue su abuelita, piense que fue su abuelita. La esposa de un primo sí ve cosas. Ella en este momento, bueno, ellos viven en la finca que ahorita es de mi abuela, pero antes, bueno, era de mi abuelita y de mi abuelita, ahora es de mi abuela, pero ellos viven como en la casa. Y dice que mi abuelo vive ahí después de fallecido. Ella a cada rato lo ve y hace exactamente lo mismo. Dice, ella a veces lo ve, ella lo ve literal, lo ve barriendo hojas. Lo ha visto sentado en una mecedora donde le encantaba sentarse siempre. Y a veces ellos, bueno, ya han hecho remodelaciones, pero abajo antes estaba el tele en una sala y ahora hay un cuarto. Y dice que a veces escucha el tele a cierta hora abajo. Ha visto a un tío que falleció, un tío político, esposo de una hermana de mi papá. Que aparece cuando Marco, que es el hijo de él, digamos, está muy estresado o así, como que él aparece. Ha visto a mi papá después de fallecido, lo ha visto en la finca. Dice que cuando estaban haciendo las remodelaciones, lo vio, que él estaba dando vueltas estresado. Entonces nosotros empezamos a decir que es que seguro no lo estaban haciendo como él había dicho que lo hicieran. Antes de morir, entonces que pasaba caminando de un lado para otro estresado. Y que a ella le llegó un olor a café y a cigarro, que era a lo que olía mi papá. Dice, yo le dije a él, digamos a mi primo, que él tiene historias y que me dijo que un día fuera y que le preguntara a Wendy, porque Wendy, digamos, ella ve cosas, la hermana de ella ve cosas y la hija de ellos también, ella vio a mi papá. No sé si fue en alguna de las rezos o algo así que vio a mi papá, ya digamos después del funeral de papi. Y entonces me dijo que fuera y que ellos me contaban historias, pero entonces tengo que ir para hacer una parte 2. Ok, bueno, ya voy con esta otra. Dice, en el 2019 yo trabajaba como diseñadora y la oficina se encontraba en una casa que era usada como coworking. La casa era vieja, con paredes y suelos de madera en algunas oficinas. Yo nunca me quedaba después de las 6 porque a esa hora salía. Pero ese día tenía que terminar los proyectos y dejarlos listos, así que me quedé hasta tarde yo sola. Podían haber sido casi las 9 de la noche cuando escuché un golpe que venía de una de las oficinas al fondo de la casa. Yo no le di mucha importancia y seguí en lo mío. Cuando a los pocos minutos vuelvo a escuchar otro golpe. Ahí sí me asusté y me levanté para fijarme por el pasillo y escuché un sonido de pasos que venían de una de las oficinas en ese momento. Me asusté y regresé a trabajar porque no había terminado. O sea, la madre dijo, ok, me estaba asustando, pero yo necesito dejar esto listo. Entonces dice que se apuró mucho con el trabajo que estaba haciendo y que se sentó en el escritorio, que estaba haciendo el trabajo de pie y todo. Y por otro lado escribiéndole a mi jefe lo que había escuchado y preguntándole si no había nadie más. Y dice que le respondió que ella era la única que estaba ahí, que de hecho le tocaba cerrar y poner la alarma. Mientras ella estaba trabajando espantada, pone la música para relajarse. Y dice, y ahí es cuando escucho el tercer golpe. Dice, me levanté y agarré mis cosas lo más rápido que pude, cerré los programas, apagué la computadora y me fui. Dice, después de eso yo sola no me quedaba ahí en la noche. Ok, este otro es también en el trabajo. Ok, esta persona trabaja en una planta de alimentos de animales, para entrar en contexto. Entonces ellos tienen como unas bodegas donde ponen todas las materias primas, que son como el maíz, los destilados, la harina de soya, pero son así montañas. Entonces hay bodegas en las que no se puede entrar caminando normal, sino hay que bajar a rapel y solo gente con cursos puede entrar ahí. Entonces a nivel de piso es como, digamos, como si eso fuera para abajo, esas bodegas. Entonces usted está en el piso y es el techo del lugar, digamos, por decirlo así. Y que tiene como unos cuadros ahí. Dice que, dice que ella estaba caminando ahí normal y dice que se encontró con unas huellas de polvo, porque ahí es alimentos como de harinas o así, entonces es como polvo. Siempre quedan huellas de zapato, digamos, cuando la gente sale de ahí, pero dice que era pie descalzo, así, pie descalzo. Dice que salían de esa entrada, como que caminaban en unos círculos ahí y después llegaban al piso 10, así, y dice que cuando ella llegó desaparecían, como en una de las máquinas desaparecían. Entonces ella llegó y le preguntó y más bien la gente le dijo así como, no, o sea, qué asco, ¿cómo pies ahí? Qué asco. Entonces la gente se le quedó así como, no, o sea, no había nadie, o sea,
qué asco, se va a poner a andar descalzo ahí. Esa fue una. Después dice, ella tiene un horario muy así, que es muy variable, a veces tiene que ir a la noche, a veces, ¿verdad? Entonces dice que tenía que hacer una inspección de una máquina a las 10 de la noche, en el piso 10 también. Dice que ella estaba revisando esa máquina y que escuchó risas de niños a carcajadas. Y ella dijo, y cito, ¿qué es esta picha, esta vara? Y yo, no, estoy muy pegada, muy loca. Y seguí revisando la máquina. Dice que se dio vuelta y otra vez empezaron a sonar los chiquitos y que ella se fue despichada para abajo porque ahí sí se asustó demasiado. Con lo de los chiquitos ella no le había dicho a nadie porque ella dijo, no van a decir que estoy muy loca, ¿verdad? Pero que en un momento estaban hablando con unos compañeros de trabajo y que uno de ellos dijo que había visto en ese piso figuras, digamos, o sombras pequeñas asomándose y que en ese momento sintió demasiado frío y eso que ella no le había contado. O sea, ella no había contado en ese momento nada, ella no se quedó escuchando las historias como ¿qué? Otro le dijo que sintió una mano pequeñita como que le jalaba el pantalón, digamos, en la parte del pie. O sea, como que alguien le jala como casi que en el tobillo. Y que cuando él se fijó no había nada. Y que después sintió la mano en el hombro y que no vio nada otra vez. O sea, como que el madre sintió una manita en el hombro y fue como ¿qué? Y no vio nada y dice que salió corriendo. Y dice que bueno, que ya le han dicho y que sí, que dicen que ahí asustan. Ella me dijo que averiguó, que no se sabe si es verdad o no, pero antes de que esa planta estuviera ahí habían potreros. Pero dicen que había un mae viejo asqueroso que abusaba de niños y que en ese lugar donde está esa bodega había un árbol, habían matado a una niña. Pero dice que no sabe si es muy cierto porque no hay como nada oficial, digamos, es como que uno averigua ahí como por... No es tan... O sea, no se sabe si es verdad o no. Esa estuvo fea. Ok, bueno, esta es la última ya. Dice, mi casa tiene una ventana entre la cocina y el comedor. Esto porque antes la casa llegaba hasta el comedor y luego agrandaron la cocina, entonces pues dejaron la ventana, digamos. Y tiene una cortina como esas que son como transparentes, blanquitas como transparentitas. Dice que ese día estaba haciendo mucho calor. Él se levantó con hambre, fue a la cocina, pero que sentía mucho frío y sentía como si alguien lo estuviera viendo. En ese momento él estaba solo, todo el mundo se había ido, él solo estaba en la casa. Entonces, bueno, que él como que se trató de hacer el loco, ¿verdad? Entonces dice que está haciendo desayuno y que le tocan la puerta de la cocina varias veces. Y él se fija y nada. Y después que le tocan la ventana de la cocina, la que está afuera, ¿verdad? Entonces dice que él llega, no come, se levanta a lavar los platos, se va a la cocina y que escucha un golpe en el comedor, así un pichazo en el comedor. Y que cuando él vuelve a ver, en la ventana que está en medio, esa que yo le conté, tenía como una mano así apoyada en la cortina. O sea, como que usted ve que la cortina se pega a la ventana con una mano y dice que era como delgada. No me digas eso, se me puso la piel de gallina, qué susto. Y que él dijo como mae. Y dice, y fui tonto porque me fui a fijar al comedor. Y que cuando él se fue al comedor, se empezaron a escuchar como cuando alguien sube las gradas de madera. Y no había nadie. Cruje la madera y no había nadie. Después, dice que él sube a seguir a la cosa, ¿verdad? Lo que no hay que hacer en las películas de terror, ¿verdad? Ir a seguir lo que está asustando. La cosa es que él subió y cuando está arriba escucha que la mamá lo llama abajo, pero dice, ma, yo estaba solo. Dice que se va para afuera despichado a buscar a alguien donde la abuela les cuenta a los primos. Dice que nadie le creyó, solo la abuela. Y dice que la abuela llegó con un incienso con palo santo y dice que eso empezó a chispear horrible y que empezó un ventolero así en la casa. Y que el mae dijo, bueno, de ahí sí, cagado, ¿verdad? Después de ese mismo día, ya él estaba todo psicoseado. Y en la tarde dice que llega la gata y que se le mete a él entre las piernas todo asustada, digamos, y que se vuelven a escuchar ruidos en la ventana de afuera y en la de adentro, y que otra vez volvió el frío. O sea, como que empezó a las de afuera, las de adentro, y otra vez se puso todo frío. Bueno, esto sería todo sobre sustos que no dan gusto. Esperemos que haya parte 2. Si alguien sabe sobre estos temas, que pueda explicar qué puede ser lo que esté pasando, que nos digan cualquier cosa. Nos pueden seguir en todas las redes sociales como @cultontas para saber sobre el podcast y tener noticias y actualizaciones.